Bienvenidos alumnos de la PET número 8. En este video vamos a hacer cálculos usando la fórmula de calor específico, pero teniendo en cuenta los pasajes de unidades correspondientes. Antes de comenzar, hagamos un repaso del procedimiento a seguir para resolver estos problemas. Comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer y que hacemos siempre es leer el problema con detenimiento. Esto nos servirá para extraer los datos que nos da el problema, las incógnitas también que plantea, y los vamos a poner en la tablita que ya hemos aprendido a usar. Luego, que es lo que vamos a agregarle a este video, es hacer los pasajes de unidades correspondientes. Hacemos los cálculos auxiliares necesarios y por último resolvemos el problema. Veamos un ejemplo. El problema planteado dice: calcular qué masa de hierro absorbió 12.540 joules al pasar de 73,4 grados Fahrenheit a 433 grados Kelvin. Veamos cuáles son los datos que podemos obtener o extraer de este problema. Bueno, en la presente tabla los encontramos, ¿sí? Tenemos que el calor absorbido es de 12.450 joules. La temperatura inicial a la que se encontraba la masa de hierro era de 73,4 grados Fahrenheit. Subió su temperatura hasta lograr los 433 grados Kelvin. Esa es la temperatura final. Pero hay un dato aquí en pantalla que es calor específico 0,110 calorías sobre gramos por grado Celsius, que no está incluido en el problema. Aunque sí nos dice que la masa es de hierro. Así que ese dato que no está escrito en el problema lo tengo que buscar. Los alumnos de física de tercero de la PET número 8 tienen esta ayuda en su cuadernillo. Así que cuando el problema no les dé el calor específico y lo necesitan como dato, recurran a la tabla que se encuentra en la página 5 del cuadernillo. La incógnita es la masa, por eso dice qué masa de hierro. Y las fórmulas a usar, bueno, la de despejamos desde calor específico, despejamos masa y nos va a quedar igual a calor sobre calor específico por variación de temperatura. La variación de temperatura es otro dato a sacar, así que la fórmula es variación de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Veamos cuáles son ahora estos pasajes que tengo que realizar, los pasajes de unidades. En este problema tenemos que hacer 3 pasajes de unidades. El primero es de calor. El calor, el dato que está en el problema está en joules. Y bueno, nosotros tenemos que pasarlo ahora de joules a calorías. Algo para recordar, una equivalencia que aprendimos es que una caloría es igual a 4,18 joules y esto nos servirá para hacer el primer pasaje de unidad. Luego pasamos a temperatura y tenemos el primer pasaje de temperatura que sería de grados Fahrenheit a grados Celsius. Recordamos la fórmula, la cual es el número Fahrenheit menos 32 por 100 sobre 180. Si no se acuerdan cómo hacer estos pasajes de temperatura, vayan a los videos anteriores que tenemos tanto en este canal como lo tienen subido a su aplicación de Classroom. El tercer pasaje también es de temperatura, pero ahora hay que hacerlo desde grados Kelvin hacia grados Celsius. La fórmula era el número Kelvin menos 273 y eso nos daría el número Celsius. Vamos a hacerlos. Bueno, la resolución de los pasajes es de la siguiente manera. Para hacerlo desde joules a caloría, recordamos que la equivalencia era que 4,18 joules equivalen a una caloría. Ahora, haciendo regla de 3 simple, coloco 12.540 joules igual a X caloría. Regla de 3 simple me hacía multiplicarlo por una caloría y lo divido sobre 4,18.
Ese multiplicar por 1 se puede resumir en la siguiente cuenta. 12.540 joules dividido 4,18 me da un equivalente de 3.000 calorías. Así que cada vez que deba realizar un pasaje de joules a calorías, debo dividirlo sobre 4,18. El siguiente pasaje era sobre un número Fahrenheit a un número Celsius. La fórmula era menos 32% dividido 180, me queda 45% dividido 180, 4.500 dividido 180, me da un equivalente a 25 grados Celsius. Y el último pasaje de unidades era desde grados Kelvin a Celsius y me queda en 150 grados Celsius. Ahora sí, teniendo todas las unidades que necesito, puedo empezar a resolver el problema. Lo primero que tengo que hacer es los cálculos auxiliares. En este caso es la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial, como dijimos al principio del video. Ahora con los pasajes en Celsius, porque antes tenía una en Fahrenheit y otra en Kelvin y no son escalas compatibles, lo puedo hacer. Me quedaría 150 grados Celsius menos 25 Celsius, me queda en 125 grados Celsius. Teniendo todos los datos listos y con sus unidades correspondientes, procederemos a hacer la resolución final usando la fórmula de masa igual a Q sobre calor específico por variación de temperatura. Reemplazo cada uno de los datos, entonces me quedan 3.000 calorías sobre 0,110 calorías sobre gramo por Celsius por 125 grados Celsius. Primero resuelvo la multiplicación de la parte de abajo de esta división. Y antes también puedo ver que se van o se despejan, por así decirlo, Celsius con Celsius. Entonces luego de multiplicar 0,110 por 125 me queda de la siguiente manera: 3.000 calorías sobre 13,75 calorías sobre gramos, porque despejé los grados Celsius. Ahora puedo, además de resolver el número, despejar las siguientes unidades. Calorías se va con calorías. 3.000 dividido 13,75 me queda en 218,18 gramos, que es la unidad de masa. Noten algo también en la resolución del problema. Cada vez que necesitábamos comenzar un renglón haciendo despejes de unidades y haciendo multiplicaciones, siempre colocamos la magnitud que estamos averiguando, que en este caso es la masa. Así que siempre debo empezar mi ecuación poniendo o aclarando y escribiendo qué magnitud estoy averiguando. Hagamos un repaso de este problema. Vamos a repasar las unidades y magnitudes. El calor debe estar siempre en calorías. Si está en joules, ¿qué hago? Bueno, el número que tengo en joules lo divido sobre 4,18 y eso me dará el equivalente en calorías. La temperatura siempre debe estar en grados Celsius. Para eso tengo las fórmulas para realizar los pasajes desde Fahrenheit a Celsius y de Kelvin a Celsius. La masa siempre debe estar en gramos. En este caso la masa era una incógnita, no era un valor, pero supónganse que el valor se los dan en kilogramos. Bueno, recuerden que para pasar de kilo a gramos siempre debemos multiplicar por 1000 y de esa manera tendré el número en gramos. Por último, no menos importante, el calor específico siempre está en calorías sobre gramo por Celsius y debo incluir todas estas unidades para poder hacer los despejes correspondientes de las unidades y así obtener la unidad que realmente necesito. Bueno, espero que les haya servido esta explicación y tengan éxito en los pasajes que tengan que hacer y los cálculos que tengan que hacer de calor específico. Hasta la próxima.